Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida desde el campus de la Universidad Utah Valley a este devocional mundial para jóvenes adultos. Damos una bienvenida especial a quienes se unen a nosotros por primera vez. Esperamos que estos devocionales fortalezcan y enriquezcan su vida. Me llamo Michael May y presto servicio como presidente de la estaca Orem 2, Utah de jóvenes adultos. El elder Todd Christopherson del Coro de los 12 preside esta tarde. Lo acompaña su esposa Kathy. Estamos encantados de poder escuchar a los dos esta noche. Reconocemos y damos la bienvenida al elder Craig C. Christensen, presidente del área Utah, y su esposa Debbie. El elder Paul B. Johnson, comisionado de educación de la iglesia, y su esposa Jill también se encuentran en el estrado. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Utah Valley por proporcionar el lugar para esta transmisión. Reconocemos a Astrid Túmines, rectora de la Universidad Utah Valley, y a su esposo Jeffrey Tuck en el estrado. Además, hay miembros de los 70 presidentes de varias estacas de jóvenes adultos solteros de Utah y administradores del sistema educativo de la iglesia también en el estrado, y están acompañados por sus cónyuges. Estamos agradecidos por su liderazgo y servicio para con todos nosotros. Comenzaremos entonando el himno número 171, La Luz de la Verdad, del himnario en español. Agradecemos la colaboración de la hermana Melinda Furr, del barrio Orem 20 de adultos solteros, quien dirigirá la música, y de la hermana Ellen Amatangelo, quien nos acompañará al órgano. Después del himno, Ashley Erickson del barrio Orem 18 ofrecerá la primera oración. Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder reunirnos para este devocional mundial. Muy agradecidos también por la hermana Christopherson y su disponibilidad de estar con nosotros esta noche para enseñarnos y guiarnos. Pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, que podamos entender las cosas que tú quieres que sepamos. Agradecemos por estar aquí en la universidad.
Te amamos y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde tenemos con nosotros al coro del Instituto de Utah Valley que cantará nuestra oración a ti. Los dirige el hermano Ryan Eggett y los acompañan la hermana Ellen Amatangelo al órgano y el hermano Ellis Lucero al piano. Después del número musical tendremos el placer de escuchar a la hermana Kathy Christopherson y a continuación al elder D. Todd Christopherson. Al concluir sus palabras, el coro cantará Testimonio. Los dirigirá el hermano Eggett y estarán acompañados por la hermana Amatangelo. Luego la última oración la ofrecerá Nick Batiloro del barrio Orem 19 de adultos solteros. El elder D. Todd Christopherson fue llamado al quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 5 de abril del año 2008. Al momento de recibir su llamamiento servía en la presidencia de los 70. Antes de ser llamado a servir como autoridad general de tiempo completo de la Iglesia, el elder Christopherson era abogado. La hermana Catherine Christopherson se graduó de la Universidad Brigham Young. Ella y el elder Christopherson llevan casados 51 años y tienen 5 hijos y 17 nietos. Ahora el coro cantará nuestra oración a ti.
Gracias, coro, por este número musical tan hermoso. Es uno de nuestros favoritos. Gracias por cantar tan bonito. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy feliz de poder hablarles esta noche. Últimamente he reflexionado mucho sobre las cosas que han fortalecido mi fe a lo largo de la vida. Una cosa que he llegado a saber es que nuestro Padre Celestial de verdad nos ayuda, especialmente cuando estamos tratando de hacer todo lo posible por guardar sus mandamientos y edificar su reino aquí sobre la tierra. El profeta Nefi demostró esa fe a lo largo de su vida. Aunque sufrió muchas aflicciones y oposición, siempre se mantuvo firme y siempre agradeció a Dios sus bendiciones. Después de 8 años de ambular por un desierto desolado, él dijo: si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Sé que este principio es verdadero. Permítanme compartir un relato de la historia de la Iglesia. A fines de la década de 1830, la mayoría de los miembros de la Iglesia se congregaron en el estado de Missouri, donde esperaban establecer Sion. Pero en 1839, los populachos los obligaron a abandonar el estado. Sus casas fueron destruidas y el ganado y los artículos domésticos se los robaron. Y ellos viajaron hacia el noreste, hacia Illinois, donde se establecieron en las tierras pantanosas a orillas del río Mississippi. Allí drenaron el pantano y fundaron una hermosa ciudad que llamaron Nauvoo. Pero los sentimientos negativos contra la Iglesia persistieron, y solo 5 años después el profeta José Smith sufrió el martirio junto con su hermano Hiram. Con el templo recién terminado, fueron obligados a salir nuevamente en febrero de 1846 y huyeron atravesando el río Mississippi en pleno invierno. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Benjamin F. Johnson, mi tatarabuelo, con su familia de niños pequeños. Él describió esa época en su autobiografía. Allí estábamos, en marcha a mediados del invierno y sin $1, en un viaje que no sabíamos cuán largo sería ni cuánto tiempo tomaría, con provisiones suficientes solo para mantenernos durante unas pocas semanas a lo sumo, y con mala salud, la cual durante el año anterior o más había sido en extremo precaria. Yo a menudo sufría un dolor agudo y punzante en el estómago, que a veces causaba que el sudor brotara por cada poro. Esto, junto con otros problemas digestivos, hacía que yo no pudiera hacer arduos esfuerzos. La responsabilidad de tan solo cuidar las yuntas y los demás deberes del campamento me parecía abrumadora. Después de estar unos días en el campamento, algunos comenzaron a quejarse por las dificultades y la mala comida. Pero el presidente Brigham Young les rugió como un león y les dijo que quienes no pudieran comenzar a vivir de frijoles y maíz hervido, confiaran en Dios y estuvieran agradecidos por lo que sí tenían, o que emprendieran el regreso de inmediato, ya que el campamento de los santos no sería un buen lugar para ellos. Consideré que eso era la palabra del Señor, pero ¿qué debía hacer? Durante mucho tiempo no había podido comer pan de maíz ni frijoles, ya que me daban esos insoportables dolores de estómago. ¿Cómo podía entonces continuar, puesto que casi todo lo que teníamos era maíz y frijoles? Sentí que era un tema de vida o muerte para mí. Interrumpo aquí el relato para decir que, no muchos años antes, su hermana de 22 años había muerto de problemas estomacales similares, por lo que probablemente no exageraba en sus temores. Luego prosiguió diciendo: hablé del asunto con mi familia. Les dije que estaba allí para confiar en el Señor y que si Él no estaba con nosotros, ciertamente no estaba detrás de nosotros, y yo no volvería. Estaba dispuesto a comer la comida que teníamos y estar agradecido por ella, y que si el Señor no cuidaba de nosotros ahora, cuanto antes estuviéramos todos muertos, mejor, porque no podríamos cuidarnos nosotros ni proteger nuestra vida en ese viaje. Un mes después informó esto en su diario. Los frijoles y el maíz, que antes me eran incomibles, pude comerlos con deleite, y desde ese momento el anterior efecto no regresó a mí durante el viaje. Le había dicho al Señor lo que su siervo había dicho, que con su ayuda yo cumpliría todos los requisitos y que si era su voluntad que yo viviera para ser su siervo. Él debía hacer que mi comida se asimilara a la condición de mi estómago,
lo cual sé que Él hizo. La fe de mis antepasados y el ejemplo de los profetas me han fortalecido y ayudado a confiar en el Señor, incluso en tiempos difíciles. Recuerdo una época al comienzo de nuestro matrimonio en que estábamos especialmente escasos de dinero. Durante los 3 años en los que el elder Christofferson realizó sus estudios de posgrado, teníamos 2 hijos pequeños. Habíamos decidido que después de comenzar a tener hijos, yo no trabajaría fuera de casa, así que intenté hacer lo que podía desde la casa para ganar dinero. Mi esposo también tenía un par de trabajos de medio tiempo y un empleo de verano, lo que proporcionaba la mayor parte de nuestros ingresos. Aún así no contábamos con mucho. Teníamos un dicho, que si no era comida, alquiler o gasolina para el automóvil, no necesitábamos comprarlo. Un domingo, solo un par de meses antes de la graduación del elder Christofferson, nuestro obispo presentó un plan para financiar la renovación de nuestra deteriorada capilla. Se requeriría que cada familia pagara una contribución para cubrir los costos. Ya no tenemos que contribuir para fondos de construcción, pero en aquella época, los barrios y las estacas ayudaban a pagar parte de los costos de construcción o renovación de las capillas, además de las donaciones de diezmos que también pagábamos. Al igual que los demás miembros del barrio, nos sentamos con el obispo para analizar lo que podríamos donar en función de nuestros ingresos. La contribución que se nos sugirió no era alta, pero después nos quedó muy poco dinero. Algunos alumnos de posgrado que estaban en nuestra situación y que se irían pronto, no pensaban que fuera justo tener que pagar al fondo de construcción, ya que no estarían allí cuando se finalizara la renovación. Aún así, decidimos pagar la donación al fondo de construcción, a pesar de que no sabíamos cómo costearíamos nuestros gastos hasta el final del año escolar. Ustedes quizá piensen que simplemente podríamos haber cargado nuestros gastos a una tarjeta de crédito y pagarlos con el tiempo, pero nosotros venimos de otra época. En aquellos días uno no podía obtener una tarjeta de crédito a menos que tuviera un comprobante de empleo de tiempo completo y los ingresos debían estar en cierto nivel, por lo que no cumplíamos con los requisitos para una tarjeta de crédito. Eso puede parecer duro, pero unas normas un poco más estrictas sobre quién podría obtener una tarjeta de crédito hoy en día podría salvar a muchas personas de los problemas de deudas por los que están pasando. En fin, solo un par de semanas después estábamos conduciendo por una calle tranquila una noche y nos detuvimos en una señal de alto. Justo entonces oímos detrás de nosotros el chirrido de frenos y en la parte trasera de nuestro viejo auto recibió un golpe. El elder Christofferson salió a investigar y yo me quedé en el auto. Después de un rato regresó al auto y le pregunté qué había pasado. Él dijo que solo el parachoques estaba dañado. Dijo que el hombre que nos había chocado era un vendedor ambulante que vivía en otra ciudad. Él se había dado cuenta que los frenos funcionaban mal, pero que no sabía que andaban tan mal. Él dijo que necesitaba el auto para su trabajo y que esperaba poder llegar a un acuerdo privado con nosotros para no incurrir en un aumento del seguro de su automóvil. Después de todo, nadie había resultado herido. Creo que él mismo tenía un presupuesto bastante estricto. Dijo que si conseguíamos un presupuesto por escrito del costo de reparación y se lo llevábamos a su habitación de motel en las afueras de la ciudad, él mismo nos pagaría. Bueno, yo no nací ayer. Pensé que mi querido esposo, en quien había confiado por completo, había sido bastante crédulo en este caso. ¿De verdad creía que este hombre cumpliría su promesa? ¿Cuáles eran las probabilidades de que no se fuera de la ciudad? Bueno, el elder Christofferson consiguió el presupuesto y fue a ese motel y encontró al hombre, quien escribió un cheque por esa cantidad. Y adivinen qué, el cheque tenía fondos. Ahora, el resto de la historia. Ese cheque era casi por la misma cantidad que la contribución al fondo de construcción que habíamos pagado. Ciertamente podíamos esperar hasta tener un sueldo fijo para ocuparnos de la reparación. Y mientras tanto, podríamos pagar nuestras necesidades básicas, lo que habíamos dudado poder hacer. Eso fue un testimonio para nosotros de que el Señor, como Nefi dijo, provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. He aprendido que la fe con frecuencia significa dar un paso en la oscuridad, pero al hacerlo, sé que el Señor iluminará nuestro camino.
Estoy agradecida por un amoroso Padre Celestial que nos cuida y se preocupa por nosotros. Sé que esta es su iglesia y que nuestro Salvador vive. Doy gracias al Señor por las bendiciones que el Evangelio ha traído a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradezco a mi Padre Celestial por el privilegio de estar con todos ustedes esta noche. Y quiero agradecer a mi esposa por sus palabras, aunque sea que yo me creo todas las historias. Y un agradecimiento especial a este gran coro. Son una prueba más del valor del instituto. Y me encanta el instituto. Yo espero que todos ustedes, quienes puedan, no solo se inscriban, sino vayan y participen activamente en el instituto. Es una de las cosas más importantes que hacemos en la iglesia. El número que cantó el coro hace unos momentos, algunos de ustedes quizás sepan, es un himno escrito por el presidente Russell M. Nelson. La letra la compuso él. Y el sentimiento y la expresión llega a mi corazón como yo creo lo hace al de ustedes. Y les expreso el amor de él y su saludo. Hace algunos años el elder Perry y yo estábamos juntos en una asignación en Nueva York. Al estar allí visitamos una sinagoga histórica en Brooklyn. Esta sinagoga era un edificio imponente en un vecindario que había sido y probablemente todavía era en uno de los sectores más exclusivos del distrito. Se ubicaba allí. La mujer que prestaba servicio como rabina de la congregación de judíos reformistas nos recibió y nos dio un recorrido por el edificio. En su mejor momento era una estructura elegante, pero era claro que ahora necesitaba reparaciones considerables. La rabina nos dijo que su congregación se había reducido y que los fondos para mantener la sinagoga y sus programas, entre ellos una escuela, no eran suficientes. Al proseguir la conversación, ella observó que, hablando en términos generales, los jóvenes adultos se comprometían con su herencia judía, pero que por alguna razón se mostraban reacios a unirse y ser miembros dedicados de la sinagoga. A pesar de ello, rutinariamente programaban el edificio para actividades sociales. Para ellos era un lugar de congregación y periódicamente hacían donativos para ayudar a cubrir los gastos del uso del edificio. Pero pocos deseaban o estaban dispuestos a ser miembros de la congregación, miembros que adorasen en ese lugar. El elder Perry y yo hablamos con la rabina del cuál podría ser la razón de todo esto. Ella notó en sus conversaciones con muchos de esos jóvenes, la mayoría solteros, que no daban gran prioridad a la religión en su vida. Otros simplemente no deseaban comprometerse con esta ni con ninguna otra sinagoga. El elder Perry se preguntó si era una manifestación del famoso o infame temor de perderse algo, o FOMO en inglés, que si se comprometían a eso, quizás se perderían de algo más. Ese es básicamente el tema del que les quiero hablar esta noche, la elección y el compromiso. Observemos, para empezar, que el temor de perderse algo es, hasta cierto punto, un sentimiento bastante razonable. En la medida de lo posible, todos deseamos experimentar lo mejor y tener las mejores opciones en todo aspecto de la vida. Pero el retrasarse aparentemente para siempre, para tomar una decisión o comprometerse a algo porque podría significar perderse algo más, no es razonable. Toda elección extingue otras posibilidades. Si eligen ir a trabajar o a la escuela en la mañana, no pueden ver una película en Netflix al mismo tiempo. ¿O sí? Si estudian ingeniería civil, se perderán o estudian algo más. Cualquier cosa que estudien, a menos que nunca salgan de la escuela, si van a
las cataratas Victoria en África ahora no pueden viajar a otra parte al mismo tiempo y quizás se pierdan otros lugares que quieran visitar. Si deciden servir en una misión, dejan de lado muchas actividades sociales durante ese tiempo, etcétera. Pero a menos que tomen una decisión y se comprometan a una dirección, su vida va a ser bastante errática. Y al final van a perderse la mayoría de las mejores cosas. Como mi esposa menciona de vez en cuando, no puedes tenerlo todo. ¿Dónde lo pondrías? No podemos tener todo lo que sería bueno tener y no podemos hacer todo lo que sería bueno o interesante hacer. Aun cuando limitaran sus decisiones a cosas que son de buena reputación o digno de alabanza, aún entonces no podrían tener ni experimentar todo. Simplemente no hay suficiente tiempo, ni medios, ni espacio en la vida terrenal de una persona para hacerlo. Así que debemos comprometernos con ciertas decisiones, sabiendo que al hacerlo, renunciamos a otras, por buenas que sean. También debemos tener en cuenta que el retrasar indebidamente una decisión puede constituir en sí una decisión. El matrimonio es un ejemplo excelente. Al escoger a una pareja, renunciamos a todas las demás. El Señor dice, amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. A causa del carácter definitivo de la decisión, algunos se resisten al compromiso con alguien a quien quieren mucho, alguien a quien aman, y con quien podrían progresar feliz y eternamente, preocupados de que pudiera haber alguna otra persona, un alma gemela en otra parte a quien no se quieren perder. Recuerdo a un joven que conocí hace años que rechazó a una maravillosa posible compañera porque pensaba que tenía demasiados empastes o rellenos dentales. Mi reacción fue decirle que deseaba una perfección que no existía. Y por cierto, ¿se ha detenido a pensar que tú no eres perfecto tampoco? Esta es una reunión de jóvenes adultos. Para la mayoría de ustedes el énfasis es la palabra adulto. Tienen o procuran responsabilidades y logros y contribuciones de adultos. En lugar de retrasar la adultez e ir en busca de la fiesta perpetua. Hace 10 años, el autor y erudito Charles Murray habló sobre el significado de la vida bien vivida. Él dijo, me refiero al tipo de cosas que vemos en retrospectiva cuando llegamos a una edad avanzada y nos permite decidir que nos podemos sentir orgullosos de quiénes hemos sido y lo que hemos hecho. Murray recordó haber dirigido la palabra a un público en Zúrich en cuanto a las profundas satisfacciones que son producto de una vida bien vivida. Dijo, después del discurso, algunos de los miembros veinteañeros del público se me acercaron y me dijeron que la frase una vida bien vivida no tenía significado para ellos. La estaban pasando muy bien con su pareja sexual del momento, el nuevo BMW y la casa de vacaciones en Mallorca. Y no veían ningún vacío en su vida que necesitara llenarse. Fue fascinante, dijo Murray, que me lo dijeran a la cara, pero no era de sorprenderse. Esa mentalidad es más o menos esta. Los seres humanos son una colección de químicos que se activan y después de un tiempo se desactivan. El propósito de la vida es pasar el tiempo de manera tan agradable como sea posible. Al final de sus comentarios, Murray hizo esta declaración perspicaz. La antigua sabiduría humana ha entendido que una vida bien vivida requiere conexión con los que nos rodean. Los verdaderos adultos lo entienden. Reconocen que el placer personal nunca funciona como el enfoque de la vida y que como propósito de la vida no es suficiente. Esa verdad es la base de los 2 grandes mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, y de amar al prójimo como a sí mismo. Como Jesús dijo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El convenio del Evangelio, con su promesa de vida eterna,
descansa sobre estos dos grandes mandamientos en el orden de prioridad dado, primero y segundo. La lealtad a esos dos grandes mandamientos define una vida bien vivida y lo que significa ser adulto. Al final, no hay un camino neutral sin compromiso, por lo menos en lo que tiene que ver con las cosas de consecuencia eterna. Alma destacó este punto cuando enseñó que Cristo, el buen pastor, nos llama a seguirle en la senda del discipulado y la felicidad. He aquí os digo que el buen pastor os llama, sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? Alma enseña la realidad de que solo hay dos opciones, y que Cristo es la única buena alternativa. Si no están eligiendo a Cristo, automáticamente están siguiendo a un Dios falso, un camino erróneo que lleva, como mínimo, a la desilusión final e incluso eterna. De modo que a menos que sigan al Salvador, lo están rechazando. Con este conocimiento, no debemos sentir renuencia a comprometernos con el Señor y procurar ser uno con Él, tal como oró en la última cena por sus apóstoles y todos los que creerían en sus palabras, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿No es eso lo que queremos lograr? ¿Por qué titubear al llegar a estar completamente y sin reservas comprometido? ¿Por qué retraerse de tomar su yugo sobre nosotros sabiendo que su yugo es fácil y ligera su carga? En respuesta a mi propia pregunta, puedo ver que a pesar de la lógica y las súplicas del Espíritu conforme se esfuerza con nosotros, hay un par de razones por las que uno pudiera sentir renuencia. Una de ellas es nuestra preocupación en cuanto a nuestra capacidad de guardar un compromiso tan grande. ¿Podemos realmente cumplir? ¿Y sería mejor para nosotros no comprometernos si puede ser que fracasemos? Esa es una preocupación comprensible, pero como respuesta quiero notar que en un sentido muy importante ya han comprobado que pueden lograrlo. Cuando en el mundo preterrenal eligieron aceptar el plan de salvación y exaltación, preparado por el Padre y defendido por el Hijo, ustedes eligieron a Cristo. Su nacimiento físico es testimonio del hecho de que ya hicieron el compromiso, guardaron su primer estado. Y ahora la pregunta es si cumplirán con ese compromiso en este segundo estado y si se les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre. No deberíamos tener temor de reafirmar nuestro compromiso, especialmente al considerar lo desagradable que es la alternativa. No debemos vivir con temor ni fracaso. No estamos solos, tenemos ayuda. Todos los que se comprometen con Cristo, con el discipulado completo, no pueden fracasar. Si estamos ligados a Él, quien descendió por debajo de todas las cosas y venció todas las cosas, y que tiene todo poder, no podemos fracasar. Nuestro Padre Celestial y Salvador no son simplemente observadores desinteresados, curiosos de ver si nos salen bien las cosas o no. Pueden imaginar que ellos estén viendo desde el cielo diciendo, miren a Sam, la última vez que afrontó una situación como esta se equivocó y te apuesto que lo va a volver a hacer. O, mira, las amigas de Sandra la han metido en un gran aprieto. Será interesante ver si puede salir de esta. Es ridículo. Por supuesto, ellos están de nuestro lado activamente, brindándonos ayuda, guía y recursos constantes. Y probablemente nos darían más si lo aceptáramos. Dije anteriormente que cuando cumplimos con los convenios que nos unen a Cristo y a su poder, no podemos fracasar, y eso es verdad. Pero reconozco que en ocasiones todos experimentamos el fracaso. Nuestros propios errores y pecados y el pecado de los errores que los errores de los demás a veces tienen en nosotros. Sin embargo, con los dones del arrepentimiento y el perdón, todos esos fracasos y faltas son temporales.
Ninguno de ellos puede privarnos de la vida eterna sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que podamos para recuperarnos, tenemos acceso a la gracia de Cristo para resolver y reparar cualquier cosa que nosotros no podamos. Recuerden que el poder expiatorio o la gracia de Cristo no solo elimina la culpabilidad del pecado y el error, sino que santifica y nos convierte en seres santos, capaces de vivir en la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto es fácil. Ustedes saben como yo que la vida está llena de luchas y algunas cosas difíciles, incluso tragedias. Y es más fácil decir que somos discípulos que serlo. No fue nada fácil para Jesús ser discípulo de su Padre y beber su amarga copa. Pero lo hizo. Y Él sabe cómo ayudarnos a caminar con éxito por la senda del discipulado. Además, el Salvador tiene el poder y la disposición para ayudarnos. Va a estar con nosotros y nos dará tanta ayuda como necesitemos por el tiempo que sea necesario. Él dice, si cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Cuantas veces se arrepientan. El temor al fracaso no es razón para no hacer un compromiso total y completo con Cristo. Simplemente sigan arrepintiéndose, esfuércense y eso será suficiente. Puedo pensar en otra razón por la que una persona podría mostrarse reacia a responder al llamado del buen pastor. El temor al sacrificio que pudiera implicar. Todos ustedes recuerdan al joven que le preguntó a Jesús con toda sinceridad, ¿qué más me falta para ser merecedor de la vida eterna? Marcos nos dice que Jesús mirándole le amó. Pienso que eso es importante. Y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ustedes recuerdan la respuesta. Él entristeció por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Espero que tras reflexionar, ese joven rico haya tenido un cambio en el corazón y que más adelante haya aceptado la invitación del Salvador. En cualquier caso, todos reconocemos que comprometernos con Cristo implicará sacrificio. Una de las cosas que habrá que sacrificar es el temor de perderse algo, porque sabemos que de hecho nos vamos a perder de muchas cosas. Tantas de las opciones de la vida son incompatibles con el discipulado e incluso muchas cosas buenas pueden quedar excluidas por las exigencias que el discipulado requiere de nuestro tiempo para aquello que es mejor o excelente. El joven sincero que le preguntó al Salvador, ¿qué más me falta?, ya falleció. Cualquier riqueza que tenía quizás ya no existe. Y en cualquier caso, no la tiene, ni le sirve de nada. Por mucho sacrificio que le haya parecido en ese momento, ¿tenía una opción que fuera mejor que la de aceptar la invitación del Maestro? ¿Podía compararse lo que tenía o lo que hubiera adquirido con sus riquezas con lo que el Señor básicamente le ofrecía? Sabemos que cualquier cosa que el Salvador nos pida, incluso nuestra propia vida, es trivial en comparación a la exaltación. No podemos ni siquiera imaginar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En vez de temer los sacrificios del discipulado, deberíamos agradecer la oportunidad de crecer en poder espiritual, de experimentar un gozo más profundo y de encontrar cada uno de nosotros verdadero significado en nuestra vida. El sacrificio, especialmente en la causa de Cristo, denota seriedad. Realmente vamos a guardar los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo. El sacrificio significa que haremos algo bueno en el mundo. El amar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado con corazón, alma, mente y fuerza confirma a nuestra alma lo que somos y quiénes somos. Eso nos da un tipo de seguridad que nos permite dejar de centrarnos solo en nosotros y que veamos a nuestro alrededor,
para realmente ver a los demás, sus necesidades y la realidad que afrontan, con el deseo de entenderlos y ayudarlos. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al viajero herido al lado del camino, pero ¿lo vieron realmente? Solo el samaritano realmente vio al herido desconocido y como resultado fue movido a misericordia y vendó sus heridas. Hay tantos que sienten una soledad persistente. Seguramente nuestros sacrificios pueden marcar la diferencia. El compromiso general que garantiza gozo aquí y en el más allá es el compromiso con Dios nuestro Padre eterno y con su Hijo el Señor Jesucristo. En Omni encontramos esta súplica elocuente. Quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Se cuenta la historia de un padre que fue a acostar a su hijo pequeño y al salir de la habitación escuchó un golpe. Regresó y vio a su hijo en el suelo y le preguntó cómo se había caído de la cama. Él respondió, no me metí completamente. Asegúrense de que en su compromiso con Dios estén completamente adentro. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo, pertenecen. Entréguense totalmente, dando y recibiendo libremente. Realmente vean a quienes los rodean y sean vistos para que su vida sea una bien vivida, una vida de ministrar y bendecir, una vida bendecida y santificada por el Salvador, quien ha vencido todas las cosas. El concierto del Día de los Pioneros del verano pasado del Coro del Tabernáculo y la Orquesta de la Manzana del Templo presentó a la talentosa cantante noruega Sissel. Los del público, yo entre ellos, nos sentimos conmovidos con su reverente interpretación de una canción titulada Slow Down, Modera la marcha, que hizo recordar el pasaje de Salmos, Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Quisiera presentar una grabación de Sissel cantando en esa ocasión y mientras escuchan, les pido que mediten en el mensaje que podemos tener completa confianza en Dios y en su maravilloso amor y disposición a bendecir y sostenernos, pase lo que pase. Reflexionen también sobre el carácter sagrado de dedicar su vida a Él, pase lo que pase. In the midst of my confusion, in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly, a gentle voice does intercede. Slow down, slow down, be still.
Slow down. Make up your mind. Paren un poco, Settle in your decidan heart that you y decidan en su corazón que ustedes eligen a quiet Dios. time when you can kneel down and Encuentren los momentos en los que puedan arrodillarse en privado y decirle a su Padre Celestial en el nombre de Cristo que son de Él, that you are committed que están comprometidos en cuerpo y alma con Él, to His Son. con su Hijo y con la senda del Evangelio. Then follow where He leads. Luego sigan a donde Él guíe, ahora y por el resto de su vida, y no titubeen Any longer. ni se refrenen, But get on. sino sigan adelante con su propósito y su misión en la vida. Mortality is so short. La vida terrenal es muy corta. Make this time Hagan que este tiempo cuente your para que su eternidad sea una de gozo, no de remordimiento. not feel the Spirit ¿Sienten al Espíritu decirles que esto es correcto? and go forward with confidence. Entonces sigan adelante con confianza. Les prometo que la recompensa del Señor por dar todo Will be all será todo lo que Él tiene para dar. good measure. Medida buena, Shaken together. apretada y remecida y rebosante. The reality of His La realidad de su resurrección es prueba that He de has que all tiene power, todo poder, that He can de que deliver puede what He's cumplir lo que ha prometido promised, and that He does y de deliver. que sí cumple. He's life, Él es vida and He has come y ha venido para que tengamos vida and have it more y para que la tengamos en abundantly. abundancia. Tell you as one who Se knows los digo como alguien que sabe que Jesucristo es el Redentor resucitado. that fact. Ese hecho marca toda la diferencia en el mundo y en la eternidad. I offer you Les ofrezco su bendición and my witness. y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. What comfort this
Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por por este bello día de reposo y agradecemos también por haber asistido a esta reunión tan especial, tanto en el aspecto físico y aquellos que la han recibido a través de la transmisión. También agradecemos por tus apóstoles, especialmente al Elder Christofferson y a su esposa que están aquí. Te agradecemos también por el consejo que nos han dado y te suplicamos que nos bendigas para que podamos recordar el espíritu que hemos sentido el día de hoy y el consejo para que lo podamos aplicar en nuestras vidas y poder comprometernos plenamente con nuestro corazón y dedicarnos a las cosas que hemos escuchado. Te suplicamos que seamos una luz a nuestras familias y en nuestras vidas para nuestros amigos y puedan ser de beneficio para ellos. Señor, te amamos. Amamos a nuestro Salvador Jesucristo y agradecemos por su sacrificio y evangelio y lo decimos en su nombre, Jesucristo. Amén.